Hola amigos, buenas noches. El próximo domingo hay elecciones al Parlamento Europeo y tiene mucha más importancia de lo que nos imaginamos. Lo de la Unión Europea en principio nació como una asociación de países europeos para fines económicos, para comercio, para cooperación industrial, o sea, para que las naciones europeas pudieran beneficiarse en sus actividades económicas. En principio se llamaba algo así de Unidad Europea del carbón, del hierro y no sé qué más historias. Era esencialmente algo económico. Luego pasó a llamarse Comunidad Económica Europea hasta llamarse finalmente Unión Europea. Y pues dejó lo económico y ya se metió en lo político. Los estados antes, cada uno tenía sus soberanías, pero hicieron el Tratado de Maastricht y pues decidieron ceder mucha soberanía a esto que llamamos la Unión Europea. Decidieron formar un parlamento, decidieron formar un Consejo Europeo donde los jefes de Estado y jefes de gobierno toman decisiones para ver quién pues se hace responsable de lo que se llama la Comisión Europea, que luego tiene que someterse al Parlamento Europeo para su aprobación. Y la Comisión Europea es la que hace, pues, la que elabora las leyes y las que las hace ejecutar. Y hay muchas leyes que dependen, pues, de la Comisión Europea y de la Unión Europea, porque nos afecta, por ejemplo, la libre circulación de capitales y de personas, la política de la inmigración, la política del asilo, determinadas leyes que te afecten a la delincuencia, las políticas que hay que hacer con la agricultura, la pesca, la ganadería, las ayudas que tienen que recibir, lo de hacer fondos europeos para repartir de unas regiones a otras para pues buscar un mayor equilibrio. En fin, toda una serie de cosas de las que se cede mucha soberanía y las leyes actuales, en muy buena parte, incluso hasta en la inmensa mayoría de las leyes actuales, de las normativas, de las regulaciones, proceden de decisiones tomadas desde Europa. Por ejemplo, pues en el comercio, todas las normativas, lo por ejemplo, en un bar, que te obligan a tener un extintor, te obligan a tener tantos metros cuadrados de ventana, las distancias de las mesas de una parte a otra. En el mundo del trabajo, por ejemplo, las prendas de seguridad, los coches, lo que tienen que hacer, lo de la ITV, y en fin, hay un mogollón de cosas que dependen de la legislación europea y por tanto esto nos afecta mucho. Ahora bien, el problema que tenemos en Europa en estos momentos, fijaos que hay varias desavenencias. Por ejemplo, nos han metido, por ejemplo, en la guerra de Ucrania contra Rusia. Rusia ha cerrado el grifo del gas y del petróleo, por ejemplo, y a esto Europa no nos beneficia. La Unión Europea se ha metido demasiado en política. Se ha metido, por ejemplo, en lo de seguir los dictados que marca Estados Unidos. Por ejemplo, en el tema de la OTAN, por ejemplo, lo que me refería a la guerra de Ucrania. Y en esto hay muchos países que no están de acuerdo. Hay muchos países que no están de acuerdo con las políticas europeas. Por ejemplo, la de la inmigración, la que te obligan a acoger inmigrantes, repartirlo, la parte de impuestos que se tiene que pagar para el tema de los fondos europeos, cómo se reparte, quiénes pagan más, quiénes reciben más, y toda una serie de cosas que hay muchos países que están en desacuerdo. Está ocurriendo, por ejemplo, con Hungría, de Orbán, que no está de acuerdo con la inmigración, no está de acuerdo pues con la guerra de Ucrania y pues le han pretendido castigar con el tema de los fondos europeos, o como el caso de Polonia también, que no quisieran darle la parte que le correspondía de fondos europeos. O por ejemplo también el de Inglaterra. Inglaterra veía su soberanía muy afectada. La política de inmigración no estaba de acuerdo con lo que marcaban las pautas europeas. Y toda una serie de cosas que Inglaterra en un referéndum decidió salir de la Unión Europea. Eso es lo que se llama el Brexit. Bueno, pero somos Unión Europea. Y bueno, de las pocas cosas buenas que hay es que tenemos una moneda común, el euro. España, si no fuera por el euro, la moneda española, si siguiéramos con la peseta, estaría completamente devaluada. España sería un estado fallido.
nos sostiene pues pertenecer a la Unión Europea, los fondos de la Unión Europea que nos otorgan, tener la moneda del euro, que es la misma moneda que aplica el resto de países de Europa, que están más equilibrados y que hacen las cosas mucho más serias, como por ejemplo Alemania o Holanda, por citar un par de ejemplos, porque aquí en España somos muy despilfarradores. Y quiero decir con esto que España, si no fuera para la Unión Europea, seríamos un Estado fallido. Ahora bien, la Unión Europea ha degenerado muchos problemas que muchísima gente de Europa no está de acuerdo y nos hemos sentido engañados. Los mandamases actuales de la Unión Europea pues tienen criterios políticos comunes de momento y son los que controlan los medios de comunicación. Son muy globalistas y transmiten estos mensajes globalistas. Un tipo de mensajes que a mucha gente no le gusta. Fijaos, el problema de la Unión Europea son básicamente dos: la Agenda 2030 y la invasión inmigrante. La Agenda 2030, ¿qué significa lo de la Agenda 2030? La Agenda 2030 significa, por ejemplo, que la agricultura, la ganadería, pues, ¿qué puedes cultivar? ¿Cuántas cabezas de ganado puedes criar? ¿Qué terrenos puedes utilizar para la agricultura y cuáles no? Pues, y también imponerles muchas normativas a los agricultores, ganaderos y también en la pesca, que no se les deja trabajar con libertad. Y esto pues es cargarse prácticamente el sector primario. Estas son las políticas de la Unión Europea, por ejemplo, lo del Pacto Verde, lo de la ley de no sé qué, de transformación de la naturaleza, con las excusas de medio ambiente y de cambio climático, que son conceptos falseados, porque no hay ni emergencia climática y el medio ambiente no está tan mal como lo pintan. Como el tema de las emisiones de carbono, por ejemplo. Esto es un caso, afecta mucho al sector primario. Y otros casos de la Agenda 2030, por ejemplo, pues nos quieren que tengáis un coche convencional, el coche de carburante, por ejemplo. Os quieren poner un coche eléctrico. Un coche eléctrico cuesta muchísimo dinero, es muy poco práctico, es muy peligroso si se incendia. Tiene fecha de caducidad muy pronta porque dura muy poco, las baterías se gastan muy rápido y no son potentes. Además tampoco hay la suficiente infraestructura de carga. Además es bastante incómodo porque no es lo bastante potente. No puedes poner el radiador porque, o el aire acondicionado, por ejemplo, porque consume mucha electricidad. Por tanto vas a pasar mucho frío. Y pues tiene una autonomía limitada. Un coche convencional te lo llenas al depósito a tope y puedes llegar al otro extremo del país. Y paras ahí una gasolinera, en 5 minutos la acabas de llenar otra vez de nuevo y otra vez puedes volver al otro extremo del país. Como un coche convencional, como un coche eléctrico no. Como un coche eléctrico, a partir de 100 y pico kilómetros ya tendrías problemas. Luego, ¿a dónde lo cargas? ¿Qué tiempo va a estar para cargar? ¿Dónde vas a encontrarlo de cargar? Coche eléctrico tiene muchos problemas. Y esto nos lo quiere imponer la Agenda 2030. Más cosas de la Agenda 2030. La energía, por ejemplo, la electricidad. La electricidad quieren que solo sean de lo que llaman renovables o sostenibles, que es solo la energía eólica que produce el viento, los molinos o las placas solares. Entonces, si no hace viento o no hace sol, pues no se genera electricidad. O sea que problemas de que os van a dejar sin electricidad. Por ejemplo, también en cuanto a la alimentación, pues como ya dije antes, que quieren cargar a los agricultores y los ganaderos porque quieren que dejen de cultivar y quieren que dejen de criar ganado. ¿Por qué? Porque quieren hacer una transformación en la cual quieren que solamente comáis carne sintética e insectos y nada más. Por tanto, os quieren pues imponer una alimentación que no es saludable. Es otra de las imposiciones de la Agenda 2030. ¿Qué más? Por ejemplo, el tema de las ciudades de 15 minutos. O el tema de la huella de carbono. Como el tema de la huella de carbono, os quieren tener a todos controlados. ¿Y qué significa esto de la huella de carbono? Que si saben lo que la huella de carbono que produces, pues os van a limitar la alimentación, os van a limitar poder viajar, os van a limitar la energía que gastáis en vuestra casa, os pueden limitar consumo de determinados productos. Por esto de la huella de carbono. Lo de la huella de carbono es para tenerlos controlados. Porque el carbono, las emisiones de carbono no es un problema. Y esto lo dicen los científicos, pero lo están silenciando.
Otro problema de la Agenda 2030, por ejemplo, estas ciudades también con el mismo tema de las emisiones de carbono no nos quieren dejar circular. Y luego con todo el tema del medio ambiente, de cambio climático, os quieren imponer multitud de impuestos, muchísimos impuestos. Y muchas políticas de tenerlos controlados. Quieren quitar el efectivo y os quieren obligar a manejaros con dinero digital. Y de esta manera os van a tener totalmente controlados. La Agenda 2030 es esto, una agenda globalista, una agenda que obedece a los intereses del establecimiento económico, de multinacionales. Les interesa que las cosas vayan así, que no haya libertades, que la población se empobrezca y pues que muchas imposiciones para que las cosas vayan como a ellos les interesa. Este es el problema de la Agenda 2030. Hay muchísimos más. Por ejemplo, ahora el tema de que están derribando los pantanos, provocan sequías, y en fin, provocan un mogollón de problemas. La Agenda 2030 es algo muy nefasto para España y para Europa. Luego está el otro problema, la inmigración. La invasión inmigrante y descontrolada. Este es otro grandísimo problema de Europa. Están importando una inmigración, por ejemplo, de cultura musulmana, procedente en su mayoría de África. Son gente de mentalidad musulmana. Y los musulmanes son una mentalidad que no son compatibles con los valores europeos. Valores europeos de libertad, valores europeos de derechos humanos, valores europeos de una religión tolerante como es la religión cristiana. Y también estas mentalidades de, por ejemplo, de la inmigración musulmana conlleva también que la mujer va a estar muy oprimida. Les van a obligar a usar una vestimenta que degrina totalmente a la mujer. Y muchos más problemas. Traen problemas de delincuencia, traen problemas de que absorben los recursos sociales y el problema de que quieren reemplazar a la población europea, porque saben que esta inmigración masiva y descontrolada, mayoritariamente africana, suelen tener 4, 5, 6, 7 y hasta veces hasta 8 hijos. O sea que van a reemplazar totalmente la Europa y lo van a convertir en una especie de califato islámico, con un sistema político de teocracia, acorde con su religión. No va a haber ni libertad de expresión, no va a haber libertades, no va a haber derechos humanos. Y este es el peligro a lo que está expuesto Europa. En resumen, que los problemas de Europa son dos: la Agenda 2030 y la invasión inmigrante, la inmigración. Pensad, por ejemplo, en la inmigración que tienen tantos y tantos hijos. De momento, los mismos europeos estamos alimentando esta migración. La estamos manteniendo, por ejemplo, con las políticas de familias numerosas, los estados ahora están ayudando mucho, dan mucho dinero a los que tienen muchos hijos, que son los inmigrantes, pero algún día esto se va a terminar porque ya no habrá ni dinero. Entonces la cosa va a estallar y va a crear una Europa de mucha conflictividad, que muy probablemente vamos a ir a una guerra o una especie de guerra civil. Esto es el peligro en el que está Europa. Entonces, en la Europa, lo que se vota el próximo domingo, pues nos jugamos un par de cosas: la Agenda 2030 y la invasión inmigrante. Y esto pues ya os he expuesto todos los problemas de la Agenda 2030, que hace pues que nuestra calidad de vida se reduzca más, que nuestras libertades bajen más, que haya más injusticia y que haya más pobreza. Por tanto, la Agenda 2030 no nos conviene. La invasión inmigrante tampoco. ¿Por qué? Porque son unas mentalidades incompatibles y porque nos quieren reemplazar. Si vamos tal como vamos, Europa dejará de ser pues Europa y se convertirá en un califato islámico. ¿Qué hay que hacer? Pues esta inmigración descontrolada, hay ya que cerrar las fronteras. Los inmigrantes ilegales se tienen que expulsar totalmente de Europa. Todos los que delincan se tienen que expulsar totalmente de Europa. Y tienen que hacer leyes más duras. Y vigilar mucho que los que incluso no se adapten y quieran imponer sus leyes y sus costumbres que no tienen nada que ver con los valores europeos, pues estos hay que expulsarlos también. Y así es como debería de ser. Entonces, Europa tiene dos problemas: Agenda 2030 y la invasión inmigrante. Entonces, por ejemplo, aquí en España, ¿quiénes están en contra de la Agenda 2030? ¿Quiénes están en contra de la invasión inmigrante? Solo Vox. O por ejemplo también el partido de Albizu Pérez, que se llama Se acabó la fiesta, que defiende las mismas políticas que Vox.
Y también hay otros partidos que están en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante, por ejemplo, este Partido Comunista que es el Frente Obrero. Todos los demás, el Partido Popular, el Partido Socialista Obrero Español, Sumar, Podemos, los separatistas, Junts, Esquerra Republicana, PNV, Bildu, Bloque Nacionalista Gallego, Coalición Canaria, todos estos son favorables a la Agenda 2030 y a la invasión inmigrante. Por esto, como que lo peor para España y para Europa es la Agenda 2030, que esto ya se tiene que parar, que esto ya se tiene que derogar, que ya se tiene que quitar de Europa, porque es algo muy, muy malo. Y con la invasión inmigrante también, ya ha llegado el momento de decir basta, frenar ya la invasión inmigrante. Y esto solo lo puede hacer Vox. Por tanto, en España es muy importante que Vox consiga una importante victoria, que consiga una importante representación en el Parlamento Europeo. Y cuando haya las elecciones generales, también se vote a Vox. Yo no soy de Vox, desde luego no soy de Vox, ni soy de ningún otro partido. Pero en la política, lo que es menos malo para el país, lo que es menos malo para los españoles y para Europa, en estos momentos es Vox. El partido de Albice Pérez, se acabó la fiesta, es el partido este de la ardilla. Albice Pérez es un hombre joven que pues denuncia mucho los casos de corrupción y los abusos de los políticos. Entonces sería algo muy bueno que Albice Pérez consiguiera su acta de eurodiputado, porque si lo logra salir diputado, denunciará la corrupción en España. Sacará a relucir los trapos sucios, y como va a tener la inmunidad parlamentaria europea en su condición de eurodiputado, no lo van a poder detener. Podrá hacer estas denuncias a los tribunales españoles de la corrupción que hay en España, que es mucha, o bien exponerlo en la tribuna del Parlamento Europeo. Por eso es importante que salga Albice Pérez. Y también pues que se vote a Vox, porque pues ese que ya lleva más tiempo y está ya más estructurado, tiene pues más completado su programa político. El Frente Obrero es un partido comunista que está en contra de la inmigración y también en contra de la Agenda 2030, que los obreros son quienes los más están sufriendo las consecuencias de la Agenda 2030 y de la invasión inmigrante. Y para esto está el Frente Obrero. Pero yo, claro, lo del comunismo es algo que no me gusta, porque pretendiendo buscar la igualdad, acaba siendo una dictadura que nos empobrece mucho más y nos quita las libertades. Todos los demás partidos, si queréis que se siga igual, si queréis que empeoren nuestras condiciones de vida, si queréis que al final no podamos ni comprar alimentos naturales, porque van a subir mucho los precios, porque no van a dejar ni a ganaderos ni a agricultores cultivar y criar ganado, ni a los pescadores. Nos van a obligar a comer mierda, una mierda insana, insectos y carne sintética. Si no queréis que os quiten el coche que no lo necesitáis para ir a trabajar, para ir a ver a vuestra familia del pueblo, o para cualquier amigo que os invite, o simplemente para poder viajar, que os agrada. Y si no queréis que os quiten el coche, pues no votéis a los partidos que están por la Agenda 2030. No olvidéis que Alberto Núñez Feijóo dijo que los coches de más de 10 años los quería quitar de la circulación. La cosa es muy grave. Si no queréis que os prohíban pues circular en medio de las ciudades por la tontería esta de las emisiones de carbono, no votéis a los partidos que apoyan la Agenda 2030. Si no queréis más impuestos, porque muchos impuestos derivan de la Agenda 2030, no votéis a los partidos que votan la Agenda 2030. Si no queréis más inmigración, si no queréis que siguen más de estos inmigrantes indeseables en los barrios, si no queréis más delincuencia, si no queréis más represión contra las mujeres, si no queréis estas tonterías de feminismo que oprimen más a los hombres, entonces no votéis a los partidos que defienden la Agenda 2030 y la invasión inmigrante, que quieren reemplazar a Europa, que quieren reemplazar a los naturales. Y esto lo van a lograr en poco tiempo si no lo frenamos a tiempo. ¿Qué partidos son los que defienden la Agenda 2030? Os lo repito, son el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo y el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Y no olvidéis que en Europa, en el Parlamento Europeo, el Partido Popular y el Partido Socialista han votado prácticamente lo mismo. En el 90% de las leyes que han votado prácticamente lo mismo. Y por tanto, Partido Popular y Partido Socialista, Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez son lo mismo. Luego también los que defienden la Agenda 2030
son pues Podemos, Yone Belarra, no tenemos que olvidar que era ministra de la Agenda 2030, Sumar, partido de Yolanda Díaz, los separatistas como Junts, el partido de Carles Puigdemont, o la izquierda republicana, Bildu y PNV. Estos son los que defienden la invasión inmigrante y la Agenda 2030, que tantos problemas nos causa, que tanto nos empobrecen, que tanto restringen nuestras libertades. Y esto, si tiene que seguir así, va a ser terrorífico. Las encuestas dicen que los partidos que están en contra de la Agenda 2030 y en contra de la invasión inmigrante van a recibir muchísimos más votos. Entonces, si esto es así, quizás las cosas van a cambiar un poco en Europa y ya no seguirá tanto por la Agenda 2030 y tampoco será tan tolerante como esta invasión inmigrante que tanto daño nos ha causado. Por tanto, si os quedáis en casa, pues no vais a solucionar nada. Tenéis que ir a votar. Y repito, tenéis que hacer que la victoria de Vox sea posible, porque es lo único que va a estar por los intereses de España y también de Europa. Va a combatir la inmigración ilegal, va a hacer que los agricultores y ganaderos puedan volver a trabajar en libertad, va a reducir los impuestos, va a hacer que se recuperen más libertades. Y en general, lo mejor para España es Vox. Y también pondrá límites a la invasión inmigrante. Y muchos inmigrantes que traen tanto daño a España, pues los va a expulsar, porque lo han manifestado abiertamente, cosa que no han hecho los demás partidos políticos. Bueno, pues también lo de las elecciones europeas, se manda ahí a políticos como para dejarlos en un buen puesto. Pensad que un eurodiputado, entre su sueldo, las dietas, tiene muchas propiedades. Por ejemplo, los viajes como avión son gratis, las estancias en hoteles, las comidas en restaurantes les son gratis, van a cargo del Parlamento Europeo, pero más o menos en general, pensar que el sueldo de un eurodiputado es $500.000 de euros. Perdón, creo que me he equivocado. Son 500.000 euros. Perdón que me he equivocado, me he confundido. 500.000 euros. Esto es lo que son el sueldo anual de un eurodiputado, que traducido en pesetas son, pues yo pondría poco más de 80, entre 80 y 90 millones al año de las antiguas pesetas. Este es el buen sueldo que percibe un eurodiputado. Por esto es algo muy suculento ser eurodiputado, porque se percibe una paga muy buena y tienes muchas prebendas, muchos beneficios para viajar, para hoteles, secretaria a tu cargo, en fin, toda una variedad de cosas que, si entrara más en detalle, pues me escandalizaría de que tengan tantos y tantos privilegios lo de ser eurodiputado. Y también lo de tener una inmunidad. Nadie te puede retener, nadie te puede meter a la cárcel, nadie te puede denunciar si eres eurodiputado. Por eso es muy importante que Albize Pérez por lo menos consiga representación. Es decir, tenemos que mandar a Albize Pérez al Parlamento Europeo y también tenemos que mandar una buena cantidad de diputados de Vox al Parlamento Europeo y dejar de votar al Partido Socialista de Pedro Sánchez y al Partido Popular de Pedro Sánchez, a los comunistas de Sumar o de Podemos y a los separatistas, porque estos están prácticamente para lo mismo. Están para que siga lo del macabro plan de la Agenda 2030 y el macabro plan de consentir esta invasión inmigrante, que en caso de guerra, esta invasión inmigrante es la quinta columna. Son los caballos de Troya metidos dentro de Europa para destruirla y para llevarla a la perdición. Así que os he expuesto un poco de ideas para que reflexionéis sobre el que tenéis que votar el próximo domingo en las elecciones al Parlamento de Europa. Buenas noches, amigos, y hasta el siguiente vídeo.